Cada día, en todo el país, alrededor de 26 millones de alumnos de educación básica. Casi 8 millones de estudiantes de educación media y superior. Y 2 millones de maestros de todos los niveles protagonizan la hazaña de la educación pública mexicana. Hazaña que se repite año tras año desde 1921. Que pues yo no soy millonario para dejarles su futuro asegurado. Lo único que les puedo dejar es los estudios. Yo quiero que tenga una carrera, que tenga las oportunidades que nosotros no teníamos. Que no vivan pues en la ignorancia como uno. Sus diccionarios, ustedes quiero... El pilar de este esfuerzo a lo largo de los años ha sido el artículo 3º constitucional surgido en 1917. La educación que imparte el Estado debe ser gratuita y laica. Dos principios de ejercicio democrático que han contribuido a la formación de millones de trabajadores, técnicos y profesionistas en todo el país durante décadas. Tener el servicio educativo, que los chicos asistan a la escuela, que permanezcan en ella y que concluyan sus estudios cuando debe ser, pues se dice muy fácil, pero conseguirlo es muy complicado, ¿no? En la educación gratuita y laica no se distinguen diferencias sociales, económicas, de raza o religión. Es también sinónimo de respeto a las creencias religiosas que cada individuo, cada familia, tiene derecho a ejercer. Conejo. ¿Cómo puedo dar una clase si mi religión no me lo permite? No podría ir un niño con una religión diferente a una escuela, digamos, católica o cristiana o lo que sea. La escuela atiende a todos y debe ser respetuosa de las creencias y de las no creencias de todos. Porque siento que una cosa es la religión por un lado, eso se lo tiene que dar la familia, y la educación junto con los padres en la escuela. Y me gusta la pública por eso. En 70 años, pasamos de la primaria obligatoria a que también lo fueran la educación preescolar y la secundaria, bajo el concepto de educación básica. México tiene la tasa de cobertura de educación preescolar más importante del planeta. Y eso no lo dicen en los críticos de la educación. Daniel. Recientemente el Congreso de la Unión aprobó que sea obligatoria la educación media superior o bachillerato a partir del año 2013. Otro esfuerzo complementario lo ha sido el libro de texto gratuito. Sus primeros ejemplares para la primaria empezaron a repartirse en 1960. En los primeros años hubo confrontaciones con ciertos grupos porque se pensó que el libro de texto era un elemento de adoctrinamiento. Los libros de texto gratuito fueron atacados por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Algunos empresarios de las industrias del papel y editoriales, los grupos más extremos del Partido Acción Nacional y organizaciones de padres de familia vinculadas al clero con el pretexto de que eran doctrinarios e incluso comunistas. El presidente Adolfo López Mateos los defendió con las tesis de la igualdad democrática y la unidad nacional. Para constituirnos como mexicanos, debíamos compartir una historia, un territorio, una cultura. En esa defensa, contó con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que había sido fundado 20 años antes, en 1943.
cuando se le pregunta respecto a si solo van a ser para escuelas públicas o también para escuelas particulares. Dice, todos son niños, todos son mexicanos. El libro de texto gratuito ha sido hasta la fecha un gran esfuerzo del Estado mexicano para enseñar a todos los niños y reducir los gastos familiares en la educación. El costo del paquete por niño anda alrededor de 70 pesos. Si esto fuera privado, ese paquete costaría entre 600 y 1,200 pesos. Entonces, hay un ahorro global muy importante. La escuela pública mexicana, la universidad pública, han sido el semillero de quienes han luchado por la transformación de México, entre quienes se encuentran personajes de gran trascendencia, hombres y mujeres como Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, Adolfo López Mateos, maestro, presidente de la República. Para mí la escuela es muy importante en mi vida, porque creo que sin ella no seríamos nada, sinceramente. En los últimos años, todo ese esfuerzo nacional ha empezado a ser cuestionado por la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes mexicanos. Efectivamente, el gobierno se había ocupado de la cobertura, dejando a un lado la calidad. Al inicio del siglo XX, el 90% de los mexicanos eran analfabetas. Al término del siglo XX, alcanzamos prácticamente la cobertura universal en educación primaria y estamos muy próximos a alcanzarla en la educación secundaria. El tema de la calidad pareció hacer crisis en el año 2000, cuando se dieron a conocer los resultados de la evaluación del programa PISA, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una muestra de 183 escuelas arrojó resultados preocupantes. Sin embargo, en el examen PISA 2009, realizado a alumnos de 15 años, de acuerdo a los resultados y respecto a los países latinoamericanos, en lectura, México se encuentra en el mismo nivel que Uruguay, por arriba de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú, así como del promedio de América Latina. Sin embargo, su media es inferior a la de Chile. En ciencias, México tiene un desempeño superior al promedio de América Latina. En matemáticas, México se ubica solo por debajo de Uruguay, al mismo nivel que Chile y supera el promedio de América Latina. Sí, también es cierto que estamos muy lejos de los de arriba, Shanghái, China, Hong Kong y Corea del Sur. En los últimos años se ha impulsado mucho la política de evaluación. O sea, en el sentido de identificar dónde tenemos los problemas, aunque en realidad todavía nos cuesta mucho trabajo aceptar muchas cosas, ¿no? Entonces damos resultados de PISA, por ejemplo, ¿no? Y si México está en tal o cual posición, de manera muy simplista respecto a otros países de la OCDE, y no nos metemos a analizar nuestros resultados a fondo. La educación mexicana, en términos puramente técnicos, está ligeramente por debajo de lo que es esperable en función de la mezcla social del país. Un país inequitativo, de las dimensiones de la inequidad de México, ¿qué querían que obtuviéramos en PISA? No evalúe solamente el resultado de enlace, evalúa también el tipo de relaciones, el tipo de procesos, todo lo que se vive en una escuela, para poder que tengas una evaluación integral. La calidad educativa, para ellos es importante la calidad educativa, pero ellos no se dan cuenta de todos los problemas y carencias que hay dentro de un salón de clases, ¿no? Desde el alumno que a lo mejor su mamá no tiene para traerlo a la escuela, desde el alumno que viene arrastrando con las problemáticas de los papás y que llegan a la escuela llorando y maestra me pasó esto. Entonces, ¿cómo voy a pedirle yo al niño que aprenda de la misma manera que un niño que tiene a sus papás con ellos, que no tiene carencias? Más 14.
Hay mucho trabajo detrás de cada cantidad. Entonces me gustaría más que centrar a esas escuelas y ver que a veces un 6 en un alumno implica un reto muy grande. Y para los de fuera decir un 6 dices panzazo, pero desde dentro ese 6 es más que un 10. 11. ¿Ves el resultado? Entonces vámonos con la otra. ¿Qué operación tienes que hacer? ¿Qué operación tienes que hacer? ¿Una qué? Resta. 18. Otra más. 6 más 14. Somos la economía número 14 entre las 20 más grandes del mundo, pero tenemos 52 millones de pobres. Una pobreza que ha ido en aumento. Tenemos todavía una sociedad muy desigual, condiciones de pobreza en más de 50 millones de mexicanos, y esta pobreza alcanza desde luego también a muchas regiones, a nuestros niños y a nuestros jóvenes que se están preparando. La educación mexicana es fiel reflejo de la conformación social y económica del país. Es un fenómeno estructural, no es un fenómeno aislado. O sea, la desigualdad social ya existe y la educación o el sistema educativo no ha tenido la capacidad, ya no digo de revertirla, que eso sería lo deseable, de frenarla. Las niñas que vienen así con la pancita vacía, por eso fue de que nuestro director y nuestro subdirector se empeñaron en pedir un desayunador al municipio porque nuestros niños se desmayaban en los honores, se dormían en las bancas y el maestro nos decía, es que hay muchos niños que no comen porque unos vienen de lejos. Según el promedio nacional, los mexicanos tenemos un ingreso de 11,400 pesos al mes. Esta cifra esconde la enorme desigualdad que hay entre el 10% más pobre, que gana apenas 2,040 pesos, y el 10% más alto, que obtiene ingresos de 44,000 pesos mensuales o más, mucho más. El 70% de la población tiene apenas el 30% del ingreso que se produce en el país, mientras que el restante 30% tiene con enormes saltos el 70% de ese ingreso. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de nuestra población económicamente activa, un 29%, 14 millones de personas, trabaja en la economía informal. No, de hecho ya terminé la preparatoria. Yo siento que no tuve beneficio alguno, porque pues sigo aquí todavía. Yo pensaba que a lo mejor era más fácil conseguir algún trabajo, pero no hay nada. He buscado a ver de qué encuentro. Por ejemplo, he sido chalán de albañil, he trabajado en tortillerías, imprentas, y no, es poco el trabajo. Sí. Ni para estudiar, porque como le digo, pues no contaba con el dinero que necesitaba. Poco más de 45% de la población de 15 a 19 años de edad no estudia. La segunda cifra más alta entre países de la OCDE. Para estudiar pues tiene uno que tener los recursos, ¿no? Y las posibilidades, cosa de que muchos no tenemos. Dejé de estudiar porque pues necesitaba trabajar también, ¿no? Pues porque no, yo estaba estudiando pero pues ya no y pues es muy difícil, ¿no? Yo terminé la secundaria y esperé un año para entrar a la prepa y en ese año estaba buscando trabajo como técnico en contabilidad y bien poquito acá. Y como le digo, no, nada de prestaciones, nada de eso, nada. Mucha gente que cree que prefiere decir, no, pues mejor me voy a la calle a vender dulces, ¿no? O a limpiar parabrisas, porque pues ¿de qué me va a servir estudiar si después no voy a encontrar trabajo? Sabemos que hay programas compensatorios, pero estos no llegan a toda la población que los necesita y sus montos no resuelven el problema. La deserción empieza con las carencias en el hogar.
Muchas familias necesitan que sus hijos se pongan a trabajar lo antes posible, como sea. Primero está la sobrevivencia. Por ejemplo, ahorita que es el tiempo de siembras, pues le van a ayudar a los papás a tapar el maíz o a tirar abono. Mis padres me dicen que le eche muchas ganas, que puedo salir adelante. Debido a que México destina casi la cuarta parte de su gasto público a la educación, hay quienes consideran que hay recursos suficientes. Pero tan solo en los últimos 6 años, la economía mexicana ha crecido apenas al 2% anual. Ha aumentado la cobertura en educación media superior y en educación superior. Por ello, en términos reales, el presupuesto educativo no ha crecido para hacer frente a las necesidades que el esfuerzo de calidad requiere. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico parece no coincidir con que haya recursos suficientes para la educación. De acuerdo con su reporte educativo 2010, México invierte 5.7% de su Producto Interno Bruto en educación, más que Brasil, con 5.2%, pero menos que Chile, con 6.4%. El gasto por cada estudiante en educación primaria es de poco más de 27,000 pesos al año, pero el promedio de gasto de los países miembros de la OCDE es 3 veces mayor. Por cada alumno en secundaria, México gasta al año 29,000 pesos, mientras el promedio de los demás países de la OCDE es 3 veces mayor. A los estudiantes de educación superior se destinan casi 90,000 pesos por alumno al año, pero el promedio de la OCDE es casi el doble que el de México. México invertía por la capacitación de cada maestro $800 al año por maestro. Mientras nos avientan el examen de enlace y luego nos miden con los países de la OCDE y resulta que la OCDE está invirtiendo $9,000 al año por capacitar al maestro. De ese tamaño la diferencia. Un problema adicional es la falta de cobertura en los diversos niveles educativos, excepto la primaria. En la educación preescolar se tiene una cobertura inferior al 70% de la demanda. La cobertura en educación secundaria alcanza el 90%. La educación media superior o bachillerato atiende el 62% de la demanda y la educación superior apenas el 32%. Las opciones se las dan a otros y no entran casi todos. La opción que quieres, la primera, casi muchos no se quedan. Yo quería diseño automotriz, con algo así de carros y todo eso, pero no. ¿Qué pasó? Pues es que los gastos eran muchos. Para poner en perspectiva los recursos que invierte el Estado en educación, es necesario recordar que el rescate bancario emprendido en 1995 equivale actualmente al 13% del Producto Interno Bruto. Su monto asciende a 1.7 millones de pesos, cantidad equivalente a lo que, de acuerdo al presupuesto de 2011, el gobierno federal destinaría a los programas de combate a la pobreza en los próximos 60 años. Y una de las cosas que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha ido mostrando cada vez con mayor contundencia, con datos duros, es que hay una tendencia a ofrecer servicios educativos más débiles, más frágiles a las poblaciones que están en condiciones sociales y económicas también más débiles, más frágiles. Aún así, en todos los espacios escolares hay maestros que se esfuerzan por enseñar lo que pueden y cómo pueden, a veces en contra de muchas adversidades. La mayoría de los que trabajamos aquí somos, podríamos decir que iniciadores.
Llegamos cuando esta escuela prácticamente eran salones de lámina y pues gracias a la labor que han hecho los compañeros maestros en base a su trabajo, gracias a que nosotros hemos estado tocando puertas para solicitar el apoyo, sobre todo en la infraestructura, para la construcción. Ahorita vemos una escuela, pues a mi parecer muy bonita, porque ya contamos con salones, con la dirección, con el aula de medios, pero que en un tiempo no existía nada de eso. Yo tengo 2 años aquí ya en esta escuela y en esos 2 años lo que hemos hecho es construir el drenaje, porque ni siquiera existía un drenaje aquí en la institución educativa. Construimos el drenaje y, le repito, la iniciación de nuestra barda perimetral, donde ahorita llevamos aproximadamente 90 metros lineales. Para elevar la calidad de la educación en el mundo globalizado, es imprescindible el uso de las tecnologías de la información, en particular Internet. Sin embargo, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional dio a conocer que en México al menos 20 millones de hogares no tienen computadora ni acceso a Internet. De acuerdo al estudio, hasta el 2010 había 32.8 millones de usuarios de Internet en el país. Sin embargo, solo el 35% se conecta diariamente. Tomen nota de eso, chavos. A pesar de las carencias, en años recientes, los críticos de la educación han dirigido sus cuestionamientos a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como si ellos fueran los mayores responsables de la deficiente calidad educativa. Hay muchos niños irrespetuosos, que ya no respetan al maestro, que para ellos el maestro es un cero a la izquierda, pero también depende mucho de los papás, porque el mismo papá te dice, es que no le hagas caso a tu maestra que está loca, es que a mí me ha tocado escuchar, no es en mi grupo, pero fuera de, cuando te toca la guardia en la puerta, el que entra un niño y la mamá le dice, si te dice algo, la vieja loca, no le hagas caso. O sea, eso no es posible que los papás le enseñen eso a los hijos. No es tanto perder la dignidad, pero sí somos mal vistos por la sociedad, porque entendiendo que si hay un problema, el problema se lo quieren achacar a la escuela y quienes están en la escuela pues son los profesores. Es decir, si hay bullying, en la escuela. Si hay obesidad, en la escuela. Si hay una emergencia sanitaria, en la escuela. Todo quieren sacarlo de la escuela. Cuando les conviene somos salvadores de la patria y cuando no somos lo peor de la patria. Aproximadamente el 90% del presupuesto gubernamental anual de educación corresponde a sueldos y salarios, pero no todo ese dinero es solo para maestros. En este porcentaje se incluyen también los salarios de todos los niveles de la burocracia de una gran cantidad de dependencias de la Secretaría de Educación Pública. Es una labor muy noble, ¿sí? Trabajamos con recursos humanos, trabajamos con corazones, trabajamos con niños y jóvenes, que finalmente son el futuro de una sociedad. Y desde mi punto de vista, no creo que el salario de un maestro corresponda a lo que realmente el maestro está desempeñando en su aula. Le puedes pagar al maestro por horas de trabajo, pero no me parece que le estés pagando o le estén pagando o nos estén pagando por el nivel de responsabilidad en el aula, ¿no? El ingreso de un docente, ahorita en jornada ampliada, porque esta escuela es jornada ampliada, es otra modalidad, 5,100 a la quincena más o menos. Que la proporción mayor se va a nómina y eso ha sido producto de un proceso de resarcimiento salarial del gremio magisterial, lo cual es muy importante, ¿verdad? O sea, yo creo que si queremos tener buenos maestros tenemos que tener que estén bien pagados los profesores, pero no basta eso. Ahora bien, hay que recordar que todavía en 1989 los maestros ganaban entre 1 y 1,5 salarios mínimos en promedio al mes. Recordamos aquí unas palabras del reconocido e innovador pensador de la educación, Paulo Freire. La lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente. El combate en favor de la dignidad de la práctica docente es tan parte de ella misma como el respeto
respeto que el profesor debe tener a la identidad del educado, a su persona, a su derecho de ser. Todos estaremos siempre de acuerdo en la necesidad de mejorar la calidad de la educación, pero esta pretendida calidad tiene muchos componentes que rebasan al aula en nuestra compleja realidad nacional. ¿Sí es lo mismo? Calidad es muy distinta lo que representa para un padre de familia, por ponerte un ejemplo, cuyo hijo va a una escuela rural en Huachochi, Chihuahua, que lo que es la calidad de la educación para un padre cuyo hijo va a una escuela privada en la Colonia del Valle. Lo que esperan ambos es totalmente distinto. Desde 1991, el CENTE propuso programas prioritarios de mejoramiento de la calidad, como la lectura y la escritura, matemáticas, computación, razonamiento básico en ciencias naturales y la cultura cívica. Programa Nacional para la Actualización y Profesionalización de los Maestros. Poner en marcha los mecanismos de carrera magisterial. Involucrar en mayor grado a los padres en la tarea educativa. A partir de 1994, el CENTE ha propuesto e insistido también en los siguientes temas. Definir los valores, objetivos y fines del sistema educativo nacional y los medios para su realización. Dar prioridad a las políticas que garanticen la cobertura universal de la educación básica con equidad y calidad. Que los medios de comunicación masiva asuman su responsabilidad con la educación nacional. Fortalecer los recursos y la capacidad profesional de las escuelas. Canalizar, estimular y regular la participación social. Incrementar el presupuesto educativo en términos reales, de manera sostenida, y generar una política de Estado en educación de largo plazo. Y la creación de un organismo autónomo de la SEP y el CENTE para evaluar a maestros y alumnos. Son propositivas, digamos. Hay una propuesta del sindicato para atender a la educación que está asesorado por intelectuales, académicos de todo el mundo, de muchas partes del mundo, de muy alto nivel. Y que en realidad el sindicato tiene ciertas propuestas que con mucho rebasan los planteamientos del propio Estado, ¿no? Bueno, muchos temas han sido iniciativas del propio sindicato, no han surgido de las autoridades. El tema, por ejemplo, de participación social en la educación fue una iniciativa directa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy en día en la agenda nacional el tema de la evaluación universal de maestros, bueno, pues ha sido una iniciativa que ha venido impulsando de tiempo atrás el propio sindicato. La prueba de enlace finalmente fue una visión muy clara de la dirigencia del CENTE. El examen a docentes para adquirir una plaza finalmente fue una visión muy clara y una postura que fijó con mucha claridad el magisterio a nivel nacional, en este caso la dirigencia del CENTE. En la actualidad, pues ahora ya estamos con la situación del examen de oposición, ¿no?, para la asignación de plazas. Esos son los nuevos mecanismos que tenemos en la actualidad para la asignación de plazas, ¿no? Hay que concursar por ellas y hay que ganárselas, ¿no? Yo de verdad no conozco un maestro que haya comprado su plaza. Si es así, yo a lo mejor igual hubiera hecho lo mismo, ¿no? Porque fue 1 año y medio en que tenía que hacer trabajitos de pintura, rótulos, y digo, batallé bastante para entrar a trabajar. La evaluación es un factor que podría decirse que culmina y al mismo tiempo da inicio a nuestro quehacer cotidiano. Estamos acostumbrados a ser evaluados. Yo creo que el maestro no se niega a ser evaluado, ¿eh? No nos negamos. Está bien, nos actualizamos. Aquí lo importante en la cuestión de la evaluación es, primero, que sea como claro. Debe quedarle muy claro al profesor cuál es el motivo de esa evaluación. Porque viene como la clínica del rumor, ¿no? Donde te van a correr, te van a quitar la plaza, te van a... muchas cosas. Entonces sí me parece que no nos debemos ser evaluados, sí la parte de la información primero. Debe quedar claro en qué consiste la evaluación, para qué se te va a evaluar y cómo se te va a evaluar. Y digo yo, bueno, si va a ser para mi bien,
pues adelante, ¿no? Yo para ver en qué tengo yo que mejorar, o en qué estoy bien y qué es lo que me hace falta. Yo creo que después de la evaluación que estamos en este momento instalando para nuestros maestros, tendrá que venir la evaluación también de las autoridades, incluyéndonos quienes encabezamos estas tareas a nivel estatal, porque todos debemos estar sujetos a ese balance y a esa rendición de cuentas ante la sociedad. Creo que los maestros tienen una cultura de evaluación tanto para ellos como para los alumnos. Faltaría el sistema educativo, sus funcionarios, porque puede no haber secretario de educación, inclusive, y el sistema educativo avanza. Y eso es basado al esfuerzo y el profesionalismo que tienen los maestros de México. En 2002, los diputados emanados de las filas del CENTE impulsaron la ley para que el gobierno federal y los estados garanticen una inversión del 8% del Producto Interno Bruto en educación, incluyendo un 1% para investigación científica y tecnológica. También iniciativa del CENTE ha sido el programa Escuela Siempre Abierta, iniciado en 2008. El CENTE planteó la necesidad de que las escuelas públicas se abran a la comunidad, amplíen sus horarios de atención y promuevan la participación de los padres de familia para contribuir con el desarrollo integral. Escuelas de tiempo completo es una propuesta para que los niños puedan aprender en ese tiempo extra de que no son clases regulares, puedan tener otras habilidades, puedan adquirir mayores habilidades acerca de la lectura, la pintura, la música, esas habilidades que muchas veces no nos da tiempo en clases de tiempo regular por la premura de cumplir con un programa establecido. La Escuela Primaria Centro Urbano Presidente Alemán es una escuela de jornada de tiempo completo, que su horario implica es de 8 a 4 de la tarde. Aquí los niños tienen la ingesta de alimentos después de la 1 de la tarde y tienen sus actividades del programa de escuelas de tiempo completo. Los esfuerzos por la calidad empiezan a rendir frutos. Sin duda, un logro importante es el programa Escuelas de Calidad, en el que tienen una responsabilidad directa maestros, directivos de las escuelas y padres de familia. Desde el programa Escuela de Calidad es la mejora de la escuela, ¿no? Partir de un diagnóstico, partir de necesidades específicas del aula, de la infraestructura, de la capacitación de los maestros, y a partir del diagnóstico elaborar un plan de trabajo que vaya favoreciendo o beneficiando para mejorar las necesidades, ¿no? El primer resultado que yo pudiera decir es que la escuela planifica. Ese es un gran cambio. El hecho de que la escuela planifique, estar consciente de dónde está y visualizar cómo quiere estar a 5 años, es un gran avance. Si el centro lo traslada a la escuela, donde están los alumnos, que son nuestros principales usuarios destinatarios, donde están los profesores, los principales actores del proceso educativo y los directores que lideran que ese proceso educativo suceda. Para participar en este programa, los directivos, maestros y padres de familia diseñan su programa estratégico de trabajo y lo proponen a la SEP, quien lo autoriza para darles recursos adicionales. Esto hace que nos esforcemos un poquito más precisamente para lograr ese objetivo que tenemos en preparar mejor a los jóvenes, desde los pequeños hasta los jóvenes. El resultado del plan de trabajo escolar es evaluado cada año por la SEP. Hasta ahora, son una minoría las escuelas que participan en el programa, poco más de 45,000, pero van en aumento. Sin embargo, de nueva cuenta, algunos sectores empresariales y sociales han emprendido un ataque sistemático contra los maestros, intentando hacer que la sociedad los considere los culpables de la calidad educativa que se tiene. El interés por buscar la forma de privatizar la educación
como una forma de llevar la educación al mercado, que es la tendencia en un régimen que está guiado por el libre mercado y el neoliberalismo, ¿no? Buscar que aquello que es función del Estado sea función del mercado y obtener la ganancia que corresponde, ¿no? Pero ahí no necesariamente estamos hablando de calidad de educación. Si la educación pública se subrogara, representaría tan solo en la educación primaria un monto de 700,000 millones de pesos anuales. Como es actualmente, directamente la Secretaría de Educación Pública, ese presupuesto se distribuye entre los docentes del Estado. Si eso se cambia el modelo y se hacen escuelas subvencionadas, ese mismo presupuesto va a pasar a los dueños de las escuelas y van a ser los mismos maestros, porque no tenemos otros. Y van a ser los mismos directores, porque no tenemos otros. Y van a ser las mismas escuelas, porque no tenemos otras. Lo que pasa es que van a administrar otros. Y esos son los que van a recibir la ganancia de este modelo. Hasta ahora, a pesar de todos los estímulos que recibe, la educación privada solo atiende a poco más de 12.9% de la demanda educativa a todos los niveles. Al problema de la calidad de la educación contribuyen también la infraestructura, la cobertura, la estructura burocrática que la rodea, la pertinencia de los planes y programas de estudio, la formación de maestros desde las normales, también las relaciones sindicales, la calidad de la capacitación a los maestros, la distancia de la sociedad con la escuela, la poca participación de los padres de familia, la propia estructura educativa. Tenemos que recuperar el respeto por la escuela. El sistema educativo no se cae porque hay decenas de miles de maestros que hacen bien lo que tienen que hacer con lo que tienen. Ojo. Hoy en día, el maestro es pisoteado por todos. Padres, autoridades, entre nosotros mismos. Hemos perdido, los niños obviamente, ahora los docentes, creo yo, están considerados como nanas de los niños, o es como los padres quieren verlos. Nos están dejando la responsabilidad a nosotros de la educación de los niños, y la educación se da en casa. Aquí vienen a aprender conocimientos y otro tipo de cosas. Sin duda, hay un amplio interés por la calidad de la educación y un debate permanente al respecto. ¿Cómo ponernos de acuerdo en los cambios estructurales que se requieren? ¿Cómo lograr una reforma educativa de gran calado? Para fortalecer la participación social en la educación, el CENTE ha realizado desde 1994 los Congresos Nacionales de Educación y los encuentros de padres de familia y maestros. En ellos han participado especialistas y personalidades de muy diversas disciplinas para hablar sobre el valor y el futuro de la educación. Hay dos enemigos fundamentales de la democracia en todas partes, y ustedes lo saben igual que yo. Son la miseria y la ignorancia. Lucha por la democracia todo el que combate la miseria y todo el que combate la ignorancia. Y en todos aquellos regímenes políticos en que se acepta como inevitable la miseria y se acepta como inevitable la ignorancia, en realidad no hay verdadero espíritu democrático. La educación gratuita, laica y de calidad que está obligado a ofrecer el Estado es todavía la única opción, la única esperanza de la mayoría de los mexicanos, algo que no se nos puede olvidar. De ahí que la profunda transformación que la educación reclama dependa de que todos estos actores cobren conciencia de que con su participación creativa y constructiva estén dispuestos a encontrar las coincidencias para lograr objetivos compartidos.
hasta que alcancemos en educación una verdadera política de Estado de largo plazo. Y el mejor logro está por llegar. Porque todavía sucede en este país, esperan al maestro con ansia en algunas comunidades, de aprender un poquito de algo que ellos tienen derecho, que es el conocimiento universal. El único servicio que puede llegar a todas las comunidades por parte del gobierno es la educación. Entonces nuestro compromiso es precisamente darlo de buena calidad, porque precisamente a partir de la educación podemos aumentar la competitividad, primero del alumno, la competitividad de la comunidad, la competitividad del municipio, la competitividad del Estado y por supuesto que la competitividad del país. Cuando la señora de enfrente de esta institución educativa me dice, ya mis 2 hijos están en el poli, y que esos alumnos son egresados de esta institución educativa, donde pues, las condiciones al parecer no es para llegar a tanto, pues la verdad es que yo vengo luego y lo comparto con mis maestros. Es una motivación para mí y para ellos el transmitirles eso de los logros, porque son los árboles que nosotros poco a poco estamos sembrando, ¿sí? Para mí un niño que reprueba, que va mal, es un fracaso para mí, no para el niño, sino para mí, porque no tuve los elementos necesarios para que pudiera aprobarlo, ¿no? Cuando los niños salen bien, es un gusto. Y eso creo que no lo puedo yo cambiar con nada. Pues a mí me encantaría que todos pudiéramos, no sé, mandar a nuestros hijos a la escuela y terminaran 6º grado de primaria y secundaria y preparatoria, pero todos que pudiéramos hacer esto y no decir, hay niños que tal vez van a quedar en primaria y otros en secundaria y otros en preparatoria. Si todos pudiéramos alcanzar una educación, no sé, llegar a tener una licenciatura o no sé, tal vez no todos podríamos ocupar puestos en la sociedad, pero me imagino que tendríamos una sociedad por lo menos más limpia y más mejor. Daría las gracias a mi profesor Luis de primero de primaria y a mi profesor de física, porque gracias a ellos aprendí no solo cosas de la escuela, sino también experiencias de vida nuevas. Y más allá de ser solamente el maestro que estaba parado frente a ti, era un amigo, era una persona, era muy humano. Yo me siento feliz de haber estado aquí en la escuela pública y pues sí siento que esto me impulsó a llegar a la UNAM, porque bueno, de cierta forma aprendes muchas cosas, no son tanto los conocimientos, sino cuestiones de otros aspectos, no éticos, cuestiones de vida. Yo creo que sí tengo mucho que agradecerles y finalmente el fruto de todo eso es que estoy aquí en la universidad, en Ciudad Universitaria y en la UNAM, ¿no?